¿Has notado que hay partes de la Biblia que parecen una lista fría, casi como un registro civil? Nombres, edades, hijos y al final, la misma palabra, una y otra vez, murió. Pero en medio de esa repetición, hay un nombre que rompe el patrón, como si alguien hubiera apagado el sonido de golpe. No termina con un funeral, termina con un misterio. Hoy vamos a entrar en la historia de Enoc, un hombre mencionado en pocas líneas, pero recordado por algo que no se repite con facilidad. Lo que está en juego no es solo entender qué le pasó, sino descubrir por qué la Biblia lo deja ahí, escondido en una genealogía, como una pista. Y al final vas a ver dos cosas. ¿Qué significa realmente caminar con Dios cuando tu mundo se está oscureciendo? ¿Y por qué ese detalle final sobre Enoc sigue inquietando y dando esperanza al mismo tiempo? Porque esta es la pregunta que abre el relato sin decirla en voz alta. ¿Por qué en una lista donde todos terminan igual, uno no termina igual? Y la segunda pregunta es todavía más personal. Si Enoc fue capaz de vivir cerca de Dios en días difíciles, ¿qué se supone que veamos nosotros en su historia? Aquí y ahora. En Génesis, Enoc aparece en una parte que muchos pasan rápido. Es una cadena de generaciones, una línea de vida que va de padres a hijos, como si el texto estuviera marcando el paso del tiempo con una paciencia casi implacable. Y justo cuando todo parece predecible, aparece una frase diferente alrededor de él. No hay adornos, no hay explicación larga, solo un contraste que se siente enorme. Enoc no llega como rey, ni como guerrero, ni como constructor de ciudades. Entra como entra casi todo el mundo en esa sección, como hijo de alguien, padre de alguien, parte de una familia. Según el relato bíblico, pertenece a la línea que viene de Set. Y más adelante, incluso en el Nuevo Testamento, se lo recuerda como el séptimo desde Adán. Eso no se dice para hacerlo famoso, se dice para ubicarlo. Está temprano, cerca del inicio. Es cuando la humanidad todavía está aprendiendo a ser humanidad. Y esa ubicación importa, porque Génesis también describe que con el pasar de las generaciones, la maldad creció. La violencia se volvió común y la tierra se fue llenando de decisiones que rompían todo. No es un detalle decorativo, es el ambiente. Es el aire que se respira en el fondo del relato. Y ahí, en ese mundo que se descompone por dentro, aparece un hombre del que se dice algo simple y pesado: caminó con Dios. Esa frase suena bonita, pero en la Biblia nunca es solo poesía. Caminar con Dios no es flotar, no es vivir sin problemas, es avanzar día tras día con una lealtad que se nota en lo cotidiano. Es tomar decisiones, guardar el corazón, obedecer cuando nadie aplaude y volver a Dios cuando podrías rendirte o hacer lo mismo que todos. Lo curioso es que Génesis no nos cuenta qué ropa usaba Enoc, ni qué oficio tenía, ni cómo era su voz. No nos regala escenas largas. Y eso, en una historia así, también es una pista. El foco no está en su personalidad, sino en su dirección. No se nos pide admirar su carisma, se nos pide mirar su camino. En el mismo relato se menciona que Enoc fue padre de Matusalén y que después de eso caminó con Dios por muchos años. La Biblia no dice por qué ese punto se marca con tanta claridad, pero el hecho de que lo señale nos hace pensar. Tal vez la paternidad le puso un peso nuevo en el pecho. Tal vez miró a su hijo y entendió que no quería heredarle un mundo sin Dios. Tal vez sintió miedo o responsabilidad
o una mezcla de las dos. La Escritura no lo detalla, pero sí muestra un antes y un después. Y eso pega cerca, porque hay momentos en los que uno despierta por dentro sin planearlo. A veces no es un milagro, es una noticia, un hijo, una pérdida, una culpa que ya no puedes esconder, o una pregunta que te sigue cuando apagas la luz. Y de pronto te das cuenta de que vivir en automático no alcanza. Enoc, según Génesis, siguió caminando. No dice que caminó con Dios una semana y luego se cansó. Dice que su vida quedó marcada por esa cercanía durante años. Eso es lo que suele costarnos, no el inicio, sino la constancia. La fe no se prueba solo en el día difícil, también se prueba en el día normal, cuando nadie te ve y el mundo sigue con su ruido. Imagina lo que significa sostener una vida así en un tiempo donde la violencia se normaliza, donde la injusticia deja de sorprender, donde lo que está mal se vuelve chiste, costumbre, rutina. En ese ambiente, caminar con Dios no es una postura romántica, es una resistencia silenciosa. Es decir, con tu vida no voy a dejar que esto me arrastre. Enoc no es presentado como alguien aislado del mundo, sino como alguien que no se dejó moldear por el mundo. Eso es muy distinto, porque hay una forma de ser espiritual que es solo huida, y hay una forma de ser fiel que es permanecer, trabajar, criar, hablar, callar cuando hace falta y seguir haciendo lo correcto, aunque parezca que no sirve de nada. Ahora, aquí viene una micro revelación que muchos no notan. El capítulo donde aparece Enoc está construido como una campana fúnebre. Una frase se repite con una insistencia dura: vivió tantos años, tuvo hijos y murió. Esa repetición no es accidente. Es el texto mirándote a los ojos y recordándote que la muerte está ahí, en cada generación. Y entonces, cuando llegas a Enoc, el ritmo se corta. De Enoc no se dice y murió. Se dice que caminó con Dios y luego que ya no estaba, porque Dios se lo llevó. Es una línea corta, pero abre una puerta enorme. No te explica el mecanismo, no te da detalles, solo te dice que su historia no terminó de la manera común. ¿Y por qué la Biblia haría eso? ¿Por qué dejar una excepción tan extraña justo aquí? Porque Enoc funciona como una grieta de luz dentro de un listado que, si lo lees con atención, es triste. No importa cuántos años vivan, no importa cuántos hijos tengan. Al final, la frase es la misma hasta que no lo es. Más adelante, otro texto bíblico, en una carta del Nuevo Testamento, retoma esta idea y dice que Enoc fue llevado para no pasar por la muerte, y que antes de eso fue reconocido como alguien que agradó a Dios. Eso agrega otra capa. No se trata de que Enoc se escapó, se trata de que su vida tenía una dirección que Dios aprobaba. Y cuando escuchas agradó a Dios, tal vez imaginas perfección, como si Enoc nunca hubiera fallado. Pero la Biblia no habla así de los seres humanos. Agradar a Dios, en el lenguaje de la fe, no es no tropezar jamás. Es vivir volviendo a Él, es confiar, es obedecer, es tomar su palabra en serio cuando lo fácil sería ignorarla. De hecho, esa misma carta dice algo que golpea simple sin fe: es imposible agradar a Dios. Y la fe, cuando aterriza, se parece a esto: seguir caminando, aunque no tengas control del futuro. Seguir eligiendo lo correcto, aunque no tengas aplausos. Seguir buscando a Dios, aunque tu corazón
tenga días secos. Y aquí se abre un segundo misterio, otra pregunta escondida. Porque Enoc no solo es recordado como alguien cercano a Dios, también aparece relacionado con una advertencia. En el Nuevo Testamento hay una carta breve que menciona a Enoc y le atribuye palabras de juicio, como si Enoc hubiera hablado del día en que Dios pondrá las cosas en orden y confrontará la maldad. Eso cambia el color del personaje. Ya no es solo el hombre de la intimidad, también es el hombre de la conciencia. No solo caminó con Dios en privado, también tuvo algo que decir frente a un mundo torcido. Y eso suele costar más. Porque una cosa es buscar a Dios en silencio y otra cosa es sostener la verdad cuando alrededor se burlan, te ignoran o te miran como problema. Si Enoc habló como sugiere esa carta, su mensaje no debió ser cómodo. No debió sonar como un consejo suave. Debió sonar como un llamado a despertar. No necesitamos inventar discursos largos para entender el peso. La Biblia ya nos mostró cómo estaba el mundo en esos días: decisiones violentas, corazones inclinados al mal, relaciones rotas por el poder. En un ambiente así, una advertencia es un acto de amor, aunque se reciba como ofensa. Y aquí es donde la historia se vuelve muy humana, porque cuando alguien te dice cuidado, vas hacia un precipicio, hay dos maneras de escucharlo. Puedes agradecer y frenar, o puedes molestarte porque te arruinó el momento. A veces preferimos el momento. Tal vez por eso la historia de Enoc inquieta, porque muestra a un hombre que no negoció con la oscuridad, no la maquilló, no dijo así es la vida. Su caminar con Dios lo llevó a mirar la realidad de frente, y si habló desde esa cercanía, no para sentirse superior, sino porque sabía que el mal no es un juego. Existe una tristeza escondida. Aquí la advertencia no siempre cambia a todos. A veces solo deja testigos. A veces solo deja una semilla en alguien que sí escucha. En la Biblia una semilla puede tardar años, generaciones, pero no se pierde. Enoc también es padre, y eso no es un dato menor, porque la fe no solo se mide en la experiencia personal, sino en lo que transmites cuando nadie está escribiendo tu historia. Matusalén, su hijo, es recordado como el hombre de mayor longevidad en el relato bíblico. Y aunque sería fácil convertir eso en una teoría, lo más seguro, es decir, lo obvio, la vida de esa familia atraviesa un tramo largo de tiempo y conecta con los días de Noé. Ahí aparece otro detalle que parece pequeño, pero pesa. Noé también es descrito como alguien que caminó con Dios. Es como si, en medio de generaciones torcidas, hubiera una línea que no se cortó del todo, como si la forma de vivir de Enoc hubiera dejado una huella que, de alguna manera, siguió en su descendencia. Esto no convierte a la familia en perfecta. No significa que todos fueron fieles, pero sí marca una continuidad. Dios no quedó sin testigos, incluso cuando el mundo se inclinaba hacia lo peor. Había alguien que seguía moviéndose hacia él. Ahora, volvamos al corazón del misterio, porque no podemos esquivarlo. Génesis dice que Enoc caminó con Dios y luego, de pronto, ya no estaba. Y un texto posterior dice que no fue encontrado. Eso sugiere búsqueda, ausencia, sorpresa. No sugiere una despedida tranquila. Sugiere un vacío que nadie sabía cómo llenar. Imagínalo con respeto y sin inventar lo que no sabemos. Un día Enoc está como siempre. Su vida no es un show. Su presencia es la de un hombre que sigue su camino y luego no está.
La gente mira alrededor, pregunta, van a los lugares conocidos, llaman su nombre y no hay respuesta, no hay tumba, no hay final explicado, solo la afirmación que deja a cualquiera sin palabras: Dios se lo llevó. Ese es el momento pico de la historia, no porque sea espectacular como una película, sino porque rompe la regla que venía repitiéndose. En un capítulo lleno de finales, hay un final distinto, como si el texto dijera, con pocas palabras, que Dios no está limitado por lo que para nosotros es inevitable. Si este misterio te está atrapando, apóyalo con un like y suscríbete para que sigamos explorando historias así. Y dime en los comentarios algo concreto cuando escuchas la frase caminar con Dios. ¿Qué es lo primero que se te hace difícil en tu vida diaria? Ahora, respiremos y volvamos a lo seguro. ¿Qué significa exactamente que Dios se lo llevó? La Biblia no entra en detalles técnicos, y eso es importante. Donde nosotros queremos explicación, el texto nos da confianza. Nos dice que Enoc no terminó como los demás, y que esa diferencia tuvo que ver con Dios, no con un truco humano. También nos dice que Enoc agradó a Dios. Esa es la llave interpretativa que nos dejan los textos posteriores. Enoc no es un caso raro por capricho. Es un caso que apunta a algo, y lo que apunta es más profundo que la pregunta curiosa de ¿cómo ocurrió? Apunta a ¿qué clase de vida vivió? ¿Por qué? Si lo piensas, el verdadero milagro no es la desaparición. El verdadero milagro es una vida entera orientada hacia Dios en una época donde era más fácil endurecerse, volverse violento o simplemente dejarse llevar. Enoc no solo creyó en Dios, caminó con Él. A eso implica relación, hábito, elección repetida. Y aquí cerramos el primer bucle. ¿Por qué Génesis lo pone en una genealogía? Porque esa genealogía está enseñando algo sobre la condición humana. Te muestra generaciones y generaciones que no logran escapar del final que pesa sobre todos. Y en medio de eso, te deja una señal de esperanza. Pequeña pero real, Dios puede intervenir. Dios ve, Dios se relaciona, y la muerte no tiene la última palabra en el mismo nivel para todos los que confían en Él. No es una promesa barata de todo será fácil. De hecho, la misma historia alrededor nos muestra que el mundo siguió su camino hacia el juicio del diluvio. La presencia de Enoc no canceló las consecuencias colectivas. Y ese es un golpe de realidad. Vivir cerca de Dios no significa que el mundo a tu alrededor se vuelva sano de repente, pero sí significa que tu vida puede tener un ancla, y eso, en días oscuros, es enorme. Ahora, cerramos el segundo bucle, la advertencia de Enoc. Sí, esa carta del Nuevo Testamento lo recuerda como alguien que habló del juicio. Entonces, Enoc no solo fue un hombre de paz interior, fue también un hombre que tomó en serio la justicia de Dios. Y eso equilibra la historia. Dios no es indiferente al mal, y la cercanía con Él te hace más sensible, no más distraído. Enoc, entonces, se vuelve un tipo de testigo doble. Por un lado, muestra que es posible vivir con Dios de forma real, sin espectáculo. Por otro lado, muestra que esa vida no ignora la maldad, sino que la enfrenta con verdad. Y las dos cosas juntas son raras. Mucha gente busca espiritualidad para escapar, y mucha gente busca justicia sin Dios para tener control. Enoc une las dos sin venderse. Hay una reflexión breve que vale la pena dejar aquí, sin sermón. A veces el corazón se cansa y se vuelve duro, no porque odie a Dios, sino porque se acostumbró
a sobrevivir. La historia de Enoc te recuerda que no naciste solo para aguantar, sino para caminar acompañado. Y cuando digo acompañado, lo digo en lo más simple. Caminar con Dios puede empezar con una oración torpe, con una confesión sincera, con pedir perdón sin justificarte, con apagar una venganza que te parecía justa, con elegir la verdad, aunque te cueste. No suena épico, pero es el tipo de paso que, repetido, termina siendo un camino. ¿Significa esto que todos tendremos una historia como la de Enoc? La Biblia no lo promete así. Enoc es una excepción clara, pero su vida sí revela algo para todos. La fe no es decoración, es dirección. Y si Dios vio a Enoc en una generación perdida, también puede ver tus pasos en una rutina que te parece pequeña. Hay otra cosa que no deberíamos pasar por alto. Enoc vivió menos años que muchos de los nombres alrededor, y aún así su huella es más fuerte. Eso también es una inversión extraña. En una lista donde la grandeza podría medirse por cantidad de años, Enoc es recordado por calidad de caminar. Eso golpea nuestra forma moderna de medirlo todo por números, logros y ruido. Y quizá el misterio más grande no sea el traslado, sino el contraste. Enoc aparece entre gente que vivió mucho, tuvo mucho, y aún así terminó igual que todos. Enoc aparece como alguien que, en medio de lo mismo, eligió otra manera de vivir. Y esa elección, según el relato bíblico, fue tan real que Dios la reconoció. Al final, cuando vuelvas a leer esa genealogía, tal vez ya no te parezca un tramo aburrido. Tal vez la escuches como un eco que repite una verdad dura sobre nosotros. El pecado deja consecuencia. La vida es frágil. El final llega. Pero también vas a escuchar un susurro en medio del eco. No todo está cerrado. Hay una puerta. Hay una relación posible. Hay un caminar que cambia el corazón, incluso si el mundo no cambia. Enoc no nos deja una técnica, nos deja una imagen simple. Un hombre avanzando con Dios en un tiempo difícil. Y luego, un final que nos obliga a levantar la mirada y admitir que Dios puede escribir una línea que nosotros no sabemos escribir. Así que te dejo con una última pregunta. No para que te sientas culpable, sino para que lo pienses con honestidad. Si hoy tu vida se contara en pocas líneas, como en Génesis, se notaría hacia dónde estás caminando. Y si la respuesta te inquieta, tal vez ese mismo desasosiego sea el inicio de algo nuevo, porque incluso ahora todavía se puede empezar a caminar.